Muy buenos días o muy buenas noches. Por aquí les saluda su amigo desde Puerto Rico para el mundo, Luis Anthony, en otro video impactante, impresionante y muy revelador a mi gente. Un abrazo a toda mi gente latina en todo el mundo. Saludos. Me gustaría iniciar la entrevista hablando sobre la situación que se vive en el sur, cómo usted reacciona a esta situación y cómo cree que ha respondido el gobierno a esta emergencia. Son momentos bien difíciles, o sea, una situación sin precedente, por lo menos en más de 100 años. O sea, ciertamente el gobierno ha hecho lo mejor que ha podido, pero hay una insatisfacción a nivel del pueblo, eso es innegable. Lo importante en esto es que haya unidad de propósito, tanto de todos los funcionarios públicos como el sector cívico y todos los que pueden aportar para ayudar a esa gente, porque es terrible lo que están sufriendo, lo que están pasando. Yo he estado allí, o sea, calladito, pero yo he ido con mi equipo de trabajo a diferentes sectores impactados, a ayudar a los que están en refugios improvisados o temporeros, y la verdad que es duro. Así que el gobierno tiene una tarea muy difícil. Se han cometido errores, pero lo importante es mirar hacia adelante y acabar de darle la paz y tranquilidad a esa gente, asegurarnos de que tengan vivienda segura, asegurarnos de que nuestros niños puedan estudiar y estar seguros. En esas cosas es que no deben haber diferencias, todos tenemos que estar unidos. ¿Qué tipo de errores se ha cometido y si considera que la respuesta del gobierno ha sido efectiva, ha sido rápida en términos de la emergencia que se está viviendo y que se continúa viviendo en el sur? Mira, en cualquier emergencia el gobierno lo que tiene que rápidamente es demostrar que está en control y que está atendiendo las necesidades inmediatas del pueblo, y tiene que actuar con mucha velocidad, celeridad. Aquí lamentablemente pues pasó como una semana antes de que se establecieran los refugios, y 12 días después del terremoto aparecen unos almacenes llenos de suministro, cuando pues la gente pedía catres y pedía Pampers y pedía de todo, un montón de cosas que estaban allí. O sea que eso generó indignación, y con razón, pero ya sucedió, y ahora lo importante es que no falten ciertamente suministros, que los refugios sean seguros. Si hay que sacarlos de áreas susceptibles a inundaciones, vamos a hacerlo ya, y que rápido le busquemos alternativas a esa población impactada. O sea, algunos podrán regresar a sus hogares porque se pueden hacer las reparaciones necesarias. Otros van a tener que aceptar la cruda realidad de que se van a tener que reubicar. Obviamente, yo me identifico con el que es de Yauco o el que es de Guánica. No van a querer, obviamente, reubicarse fuera de sus pueblos. Pero con más razón, el gobierno central tiene que darle la mano a esos alcaldes, tiene que reclamarle a FEMA, a las autoridades federales, a HOD, que pongan de su parte, porque somos ciudadanos americanos. Hay todo un andamiaje en Estados Unidos para atender desastres como estos, y hay que reclamar lo justo y hacerlo con efectividad. ¿Entiende que el gobierno federal entonces podría ayudar aún más a los ciudadanos en el sur? Definitivamente. Hay que ser bien efectivos en eso, o sea, haciendo los reclamos, comunicándonos bien con esas autoridades federales y cumpliendo todos los requisitos que sean razonables que nos impongan. Si usted estuviera en el poder como gobernador, ¿qué ajustes hubiese hecho para que la emergencia se atendiera con celeridad? Mira, obviamente yo no soy incumbente, o sea, y lo que sí yo te puedo decir es que yo siempre he sido una persona que me enfoco en la ejecución, en dar resultados, más que en estar hablando de lo que se va a hacer o no se va a hacer. O sea, yo
Estos son issues gerenciales, aquí hay que gerenciar la situación efectivamente, administrar efectivamente, y eso tú lo haces a base de experiencia de vida, a base de experiencia administrativa, a base de conocimiento, a base de tu propio liderato que viene de tu trayectoria. Y ese soy yo. O sea, tienes que tomar buenas decisiones, pues ¿cómo tienes que ser? Tienes que ser sensible, prudente, pragmático. Si hay algo que me distingue es eso, o sea, esa es mi manera de ser, no es algo nuevo. Yo lo que traigo a esta posición, por eso aspiro a ella, es que tengo el servicio público en mis venas, para empezar. Y segundo, que soy como soy. Y el pueblo me conoce, los funcionarios de gobierno me conocen, de mi partido y de otros partidos, me respetan. Eso es lo que traigo yo. ¿Carece Wanda Vázquez de todo lo que acaba de mencionar? Yo no quiero juzgarla porque ella está en esa silla caliente. Yo me tengo que identificar con ella. Yo quiero que ella termine su mandato. Yo quiero que, corrija lo que tenga que corregir. Pero le deseo lo mejor por el bien del pueblo de Puerto Rico. Ella llegó ahí por circunstancias extraordinarias, no porque el pueblo la eligió. Llegó a administrar el gobierno por el resto del cuatrienio y todos tenemos que poner de nuestra parte. Por eso tú ves que hago los señalamientos que hago, pero lo hago con el mayor respeto y sensibilidad, porque obviamente reconozco que estamos en una emergencia y que no es fácil. Lo que tiene que hacer requiere que se concentre totalmente en eso y que motive a los servidores públicos a caminar la milla extra. En cuanto al manejo de suministro, la semana pasada trascendió el hallazgo de un almacén repleto de suministros en Ponce, muchos de ellos expirados, y a raíz de eso la gobernadora toma la decisión de sacar o pedirle la renuncia al comisionado del negociado de manejo de emergencias, Carlos Acevedo, a Glorimar Andújar, secretaria de la familia, y a Fernando Gil Enseñat, secretario de Vivienda. ¿Cuál es su reacción? En Twitter mencionó que había sido una persecución política o que la catalogaba así. Bueno, son diferentes temas. O sea, primero, sí, ya lo dije, o sea, de momento que aparezcan esos almacenes, tanto el de Ponce como el de Guaynabo, llenos de suministro. Algunos expirados, los únicos que estaban expirados es cosas como agua y leche, pero todo lo demás que había ahí, artículos de primera necesidad, no estaban expirados, y era cuestión de qué es lo primero que tú haces en una emergencia. Si hay necesidad de suministro, inmediatamente lo atiendes, se cae de la mata. O sea, por eso es que hubo la indignación. Entonces, ya si el comisionado del negociado de emergencias médicas tenía conocimiento o no, divulgó o no la existencia de esos almacenes, dio el inventario o no de lo que había allí, yo desconozco, eso son cosas internas, yo no soy incumbente. De igual manera, qué sabía la gobernadora o no sabía, tampoco, yo desconozco, pero y han tratado de explicarlo. Despidieron al comisionado, entonces el comisionado ha hecho unas expresiones. O sea que esto es como, ahora lo importante es mirar hacia el frente. Hay un nuevo comisionado, pues vamos vamos a darle una mano, porque pues tenemos que mejorar en esta área. Entonces, la secretaria de la familia y el secretario de la vivienda, por lo que se ha visto luego de esos despidos, no tenían nada que ver con el issue de los suministros, era por otras supuestas razones. En el caso de la secretaria de familia, es porque aparentemente suspendió a una funcionaria, alta funcionaria, la directora de ATSEF, injustamente. Eso surgió, pero entonces resulta que ella dice que realmente la suspensión era por razones que, si es verdad, pues son razones importantes. O sea, que se está
haciendo política de la distribución de suministros y que ella no quería, no se iba a prestar para eso. Si eso fue verdad, y eso habrá que investigarlo, pues había causa suficiente para pedirle la suspensión a esa funcionaria. Inicialmente en la Fortaleza niegan que se le pidió que revirtiera esa decisión y negaron que eso tuviera nada que ver con su despido. Supuestamente era porque no fue preparada a una reunión. Pero después, y niegan que pidieron que se revirtiera esa suspensión. Pero entonces surge una comunicación del secretario de la Gobernación de que sí, que efectivamente se le pidió que revirtiera esa decisión. O sea, que eso todo queda ahí, eso hay que aclararlo rápido y mantener ese departamento operando como Dios manda, porque a fin de cuentas los trabajadores sociales vienen del Departamento de la Familia y si hay un área que se necesitan trabajadores sociales, hay en el sur. Entonces el secretario de la Vivienda dejó otra situación un tanto rara porque no tenía nada que ver con los suministros. Y entonces la explicación que dan es que hizo unas expresiones públicas criticando unos requisitos adicionales que impuso el Departamento de la Vivienda Federal para dar los $8,000 millones que están pendientes hace muchísimo tiempo para ayudar a Puerto Rico luego de María, del embate de María. Y pues sí, los señalamientos que hizo, básicamente todo el mundo está de acuerdo. ¿Cuál era el problema de decir que eran irrazonables esos requisitos? Ningún problema. Y lo hizo a la luz del día. Y ese funcionario tenía la mayor reputación en el gobierno federal. Si habían otras razones para despedirlo, pues no se ha dicho. El funcionario señala que era por todos conocido que él me apoyaba a mí en mi candidatura. Como las explicaciones, pues, son las que he dicho y como que son un tanto extrañas, pues yo aquí, no hay casualidades en la vida. De repente el que me está favoreciendo a mí lo sacan en medio de la crisis, acabados acabando el gobierno federal de decidir que va a desembolsar esos $8,000 millones. Hablando de persecución, no se ha dicho públicamente, o por lo menos no se ha abundado sobre el asunto, pero le pidieron la renuncia al administrador del Fondo del Seguro del Estado, Jesús Rodríguez, un funcionario de carrera de toda la vida del gobierno, que ha hecho una labor excelente en el fondo porque así lo reconoce la misma gente del fondo, la misma empresa privada. La Junta de Supervisión Fiscal no ha tenido señalamientos en cuanto al Fondo del Seguro del Estado. Ha logrado unas eficiencias, unos ahorros nunca antes vistos en el fondo. Pero entonces, ¿de qué peca? Si algo, de que favorece mi candidatura y de buenas a primeras me le piden la renuncia. Y entonces se complica el asunto, porque el que preside la Junta del Fondo del Seguro del Estado es el comisionado de seguro, Javier Rivera, y termina renunciando. Obviamente, o a todas luces, porque no se prestó para estar despidiendo injustamente al administrador del fondo, al señor Jesús Rodríguez. Yo, ante ese cuadro y otra información que me llegó, es que hice el único señalamiento que había hecho hasta el día de hoy, que es que le dije: paren ya de estar amedrentando, despidiendo, presionando a funcionarios públicos meramente porque favorecen mi candidatura. El discrimen político es inaceptable. O sea, aquí no podemos estar discriminando contra los servidores públicos porque favorezcan a una persona o a un partido o a lo otro. Y en medio de una crisis, menos todavía. Así que ese señalamiento lo hice. Yo voy a defender a brazo partido a los servidores públicos de Puerto Rico, porque se merecen respeto. Estos servidores que fueron despedidos por la gobernadora, ¿ha pensado reclutarlos en caso de que llegue a la gobernación? Yo no estoy en el proceso de estar reclutando a nadie para la gobernación porque tengo que tener el mayor respeto al pueblo. El pueblo es el que decide quién va a liderar a Puerto Rico. Yo tengo que pasar por un proceso de primaria que está en curso
Ahí el pueblo PNP escogerá quién va a ser el candidato o candidata a la gobernación del PNP, y luego pasaremos a la elección general. O sea que sería prematuro de mi parte y estaría fuera de lugar el que yo esté reclutando o haciendo ofrecimientos a personas para puestos algunos en una futura administración bajo mi dirección. En el caso de las primarias, ¿debe la gobernadora mantener esa candidatura? Ella tiene toda la situación que estamos viviendo en el país. Ella tiene todo el derecho de aspirar, eso es una decisión muy personal. Le corresponde a la gobernadora decidir si aspira y mantenerse en ese curso. Yo en eso no me voy a meter. En el caso de, me imagino, las encuestas que ha hecho interna, ¿cómo ha visto ese favorecimiento hacia su persona? ¿Lo respaldan? ¿Qué otros funcionarios han expresado? Sí, es que desde que yo tirara la gobernación, que fue a mediados del mes de septiembre, el apoyo que yo recibí a nivel de pueblo en general, pero también dentro del PNP, fue algo nunca antes visto por mí. Yo aspiré a la gobernación en el 2016, y en aquel entonces el Partido Nuevo Progresista estaba dividido realmente, y era una pelea dura en la que yo tuve con el exgobernador Ricardo Rosselló para esa candidatura, y ahora lo que me encontré fue algo totalmente diferente, quizás como resultado, sí, definitivo, como resultado de lo que pasó en el verano. Pues lo que yo vi fue pues un deseo bien grande de que yo asumiera las riendas del gobierno. Entonces, cuando yo anuncié, lo hice luego de que Jennifer González decidió quedarse en la comisaría, de que el doctor González Cancel decidiera no aspirar, como había dicho que quizás iba a hacer. Y entonces ya estaba todo prácticamente alineado. De allá para acá, pues, ¿qué surgió? Surgió la candidatura de la gobernadora, pero yo he seguido visitando pueblos. Y ahora enfocado en el PNP, porque obviamente estoy camino a una primaria. O sea que yo ahora pues cambié. Antes me estaba enfocando en todo Puerto Rico. Ahora tengo que admitir que me estoy enfocando en el PNP, en esa carrera, porque es el pueblo PNP el que va a escoger los candidatos del partido. Y ahí lo que estoy encontrando es un apoyo abrumador. Y yo de esto sé, o sea, ya yo pasé por un proceso de primaria, por eso tengo esta tranquilidad de espíritu, que todo lo que voy a hacer de ahora a la primaria es seguir visitando a todos los PNP, líderes de la base del partido y sus vecinos, para pedirle apoyo, y lo voy a hacer de pueblo en pueblo, con mucho respeto, hasta el día de la primaria, y a base de toda la información que tengo, todas las encuestas a las que he tenido acceso, voy a prevalecer, no hay duda alguna. ¿Hay otros jefes de agencia que le hayan expresado su apoyo, como dice el caso de Fernando Gil, Fíjate, la misma secretaria de la familia? Sí, ante esto que ha pasado, que la información que me llega es que están bajo presión, bajo intimidación innecesariamente, yo prefiero que no se expongan, o sea, que hay que dejarlos quietos, que hagan su trabajo. Es impropio hasta estar preguntándole a jefes de agencia y a altos funcionarios del gobierno a quién favorecen. Yo creo que esa es una pregunta muy personal, hay que dejarlos quietos. Están sirviéndole al pueblo en momentos de crisis. Es totalmente inaceptable que estén expuestos a represalia alguna los funcionarios públicos de Puerto Rico por cuestiones como a quién favorecen para la gobernación, de igual manera de qué partido son, porque ya en esta etapa del juego lo que hay que hacer es unirnos para que Puerto Rico eche hacia adelante. O sea que, contrario a lo que ha dicho la gobernadora, de que no ha presionado, de que no se ha reunido con jefes de agencia, la información que usted tiene es otra. Definitivamente, y por eso hice el señalamiento, pero hay tiempo para corregir. Es cuestión de que imparta las debidas instrucciones para que esa práctica cese, porque no le conviene a Puerto Rico y no es justo con los servidores públicos. El presidente del Senado dijo la semana pasada que se estaría reuniendo con usted, tanto con la gobernadora y otros aspirantes. ¿Esa reunión
¿Ya tiene fecha? ¿Él se ha comunicado con usted? Yo estoy abierto al diálogo con todos. La gobernadora, el liderato del Partido Nuevo Progresista, liderato de otros partidos, grupos cívicos. Esa ha sido mi manera de ser de siempre. Así que si se me pide dialogar o participar en una reunión legítima, yo siempre digo que sí. Ahora, que esté claro, o sea, el estilo mío es de todos lo conocen. O sea, lo elegante no quita lo valiente. Yo hago señalamientos cuando los tengo que hacer, pero los hago con mucho respeto, mucha altura. O sea, que a mí nadie me tiene que dar lecciones en cuanto a cómo llevar una campaña a nivel mío personal. Porque si acaso algo me distingue, es eso. ¿No aceptaría un consejo de Tomás Rivera? Bueno, los consejos siempre son bienvenidos, pero lo que estoy diciendo es que quizás el consejo tiene que ir dirigido a otro tema, porque en ese tema, si acaso soy yo el que puedo dar consejo. En el caso de las elecciones, se ha hecho un reclamo de un grupo en particular que quieren que se adelanten las elecciones. ¿Usted consideraría que se deben adelantar las elecciones o se debe esperar hasta noviembre? Es que para hacer eso tienes que enmendar la Constitución, todo eso es un proceso, o sea que eso es como, eso no procede realmente, porque es que es una tremenda complicación legal y constitucional y ya las elecciones están a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de que en alrededor de 10 meses el pueblo va a estar escogiendo los líderes del futuro de Puerto Rico. O sea que es cuestión de que los que están aspirando hagan buenas campañas, se presenten ante el pueblo, presenten sus ideas, sus propuestas, y que el pueblo esté atento y participe, porque la mejor manera de participar en la democracia es mediante el voto. Al día de hoy, si las elecciones fueran hoy, ¿usted considera que el PNP prevalecería? El PNP es el partido más grande en Puerto Rico. Todos los números te lo van a indicar. La masa tiene la mayor cantidad de votantes afiliados. Eso es así. O sea que el PNP es una fuerza tremenda a nivel de las elecciones. El otro partido que tiene un volumen menor de votantes afiliados, pero es una fuerza significativa, es el Partido Popular. Esas son realidades de vida. Yo respeto las candidaturas independientes, respeto los demás partidos que se han creado en Puerto Rico, pero los votantes saben que la contienda mayor va a ser la contienda entre los candidatos del Partido Nuevo Progresista y los candidatos del Partido Popular. Pero está la situación del chat que todo el mundo conoce y esta situación del gobierno administrado por Wanda Vázquez, donde se alega que no ha hecho o no ha atendido la emergencia como se supone. Bueno, en mi caso, yo estoy seguro que el pueblo me va a evaluar a mí por mis propias ejecutorias. ¿Pero esto le restaría votos al PNP? Bueno, es que a fin de cuentas el PNP va a presentar unos candidatos y el pueblo los va a evaluar a todos. Y en mi caso, si prevalezco en la primaria como entiendo que va a ser el caso, el pueblo me va a evaluar a mí a base de mis propias ejecutorias, como comisionado residente, como secretario de justicia y mi trayectoria de vida. Yo estoy afiliado al PNP y con orgullo lo digo porque yo creo en la igualdad de derechos como ciudadanos americanos y creo en lograr el mayor progreso para Puerto Rico en unión con los Estados Unidos. Y eso es lo que me mueve a mí a estar en este partido. Pero a fin de cuentas, todos los candidatos tienen que presentarse ante el pueblo y ganarse la confianza del pueblo, vengan del partido que vengan. Y lo que ha pasado aquí, es decir, la renuncia de Ricardo Rosselló, pues eso le atañe al exgobernador. Y lo que ha pasado y el desempeño de la gobernadora le atañe a la gobernadora. Las cosas hay que decirlas como son.
Pero el partido tiene una razón de ser, es una razón muy legítima, que es abogar por esa igualdad que nos merecemos y lograr ese progreso que todos queremos. Hablando de igualdad, ¿es momento para que se lleve a cabo un plebiscito el día de las elecciones, dada toda la situación que se vive en el país, más sumado al juicio político en contra de Donald Trump? Es que el mal de fondo en Puerto Rico es este estatus colonial que sufrimos. Lo hemos visto luego del embate de María y ahora luego del terremoto y los temblores subsiguientes. La respuesta del gobierno federal no es la que sería si nosotros fuéramos un estado de los Estados Unidos. Es innegable. O sea, la diferencia que haría tú tener 2 senadores y 4 representantes en el Congreso, por mejor trabajo que haga la comisionada residente, no puede comparar con esa fuerza. De igual manera, el que podamos votar por el presidente, esta es una cuestión de derechos civiles. Entonces, como es el mal de fondo, pues es legítimo que se consulte al pueblo, y en esta ocasión se estaría consultando como yo llevo muchos años diciendo que se debe consultar, que es con el sí y el no. ¿Por qué? Porque ahí nadie puede decir que se le excluyó, porque el que no quiera la estabilidad puede decir que no, pero el que quiere esa igualdad va a tener la oportunidad de decir que sí. Y como yo estoy seguro de que va a prevalecer el sí, lo he dicho y lo voy a repetir: el día que el pueblo de Puerto Rico en su mayoría le diga que sí a la estabilidad, es el día que termina este debate de estatus en Puerto Rico, porque pasa la bola a la cancha del Congreso de los Estados Unidos, y será allá que vamos a tener que reclamar la igualdad. Será allá que vamos a tener que hacer una revolución, de ser necesario, para que el Congreso de los Estados Unidos atienda este problema del estatus que tiene Puerto Rico. O sea que la respuesta es sí, que se debe celebrar el plebiscito. Definitivamente, sí. Yo llevo años pidiendo ese referéndum, estabilidad sí o no. Porque estos plebiscitos de múltiples opciones son el cuento de nunca acabar. Porque siempre aparece alguien que dice: me dejaron fuera, dejaron mi opción fuera, o no me la definieron como yo quería. Pues ahora esto es sencillo, es estabilidad sí o no. No hay ni que explicarlo. Todo el mundo aquí sabe lo que es la estabilidad, ya lo hemos discutido suficiente. Y todas las demás opciones también han sido harto discutidas. La libre asociación, el estatus actual, la independencia, todo eso ya, o sea que, y el liderato político pues hará su parte y el pueblo es el que va a tomar la decisión. Volviendo al asunto de las manifestaciones, la semana pasada se llevó a cabo una manifestación desde el Capitolio hasta Fortaleza y se cometieron algunos vandalismos, se destruyeron vitrinas de negocios. ¿Cuál es su parecer en torno a este tema y si considera que en caso de manifestaciones se debe restringir el acceso al Viejo San Juan? Las manifestaciones, las protestas son legítimas en una democracia, siempre y cuando haya ley y orden, siempre y cuando no ocurran actos de vandalismo, como tú mencionas, tampoco actos de violencia. Eso está totalmente fuera de lugar y esto afecta a la propia protesta, afecta hasta la propia demostración, porque entonces el mensaje que estás llevando se desvirtúa. Si el pueblo tiene quejas, si el pueblo tiene reclamos, en una democracia el pueblo debe tener el derecho de expresarse, incluyendo por vía de protesta. Cómo el Estado, el gobierno, restringe ese derecho, eso es bien delicado. Tiene que hacerlo cuando no hay alternativa alguna. Por ejemplo, si hay vandalismo y hay violencia, pues ahí el Estado, las fuerzas de la policía pueden intervenir. Pero siempre y cuando ese no sea el caso, deben mantenerse al margen. Porque el derecho está, el derecho a la expresión es sagrado. Así que esa es mi posición. Yo lo que les reclamo a todos los que quieren expresarse, protestar, es que lo hagan cívicamente, que así va a ser más efectiva la protesta o la demostración. ¿Usted considera que las personas deben dejar de protestar a una hora en específico, como se está haciendo actualmente, que ya a las 11 de la noche la policía dice que la manifestación se volvió ilegal y entonces ordena
que se desarrolle? Eso es bien delicado. O sea, ahí hay que mantener el orden. Si la policía, si está de acuerdo en que la policía debe detener o paralizar una protesta a una hora en específico, como ha sido lo que se ha visto últimamente, que a una hora en específico termina y entonces dice que la protesta se volvió ilegal, que deben desalojar. En esto hay que tener un balance, porque la Constitución protege el derecho de expresión. De igual manera, el gobierno tiene el derecho de velar por la seguridad del pueblo. Mi parecer es que siempre y cuando la protesta sea cívica, la demostración sea cívica y no se esté alterando la paz, no se esté incurriendo en vandalismo, violencia, se debe permitir la protesta. En el caso de la educación, cambiando un poquito el tema, se han hecho denuncias en contra del gobierno por la manera en que se están llevando a cabo las inspecciones de las escuelas. La gobernadora aceptó en una conferencia de prensa recientemente que las inspecciones eran para saber los daños que tenían las escuelas a raíz de los terremotos que ocurrieron y no para revisar si eran resistentes a terremotos futuros. Dado a esto, ¿usted considera que las clases deben iniciar esta semana o se debe postergar hasta que se tenga claro si estas estructuras son resistentes? Bueno, algunas de las estructuras, en particular hubo una escuela en Guánica que colapsó y todos lo sabemos. Y también se ha dicho públicamente que muchas de las escuelas fueron construidas antes de que tuviéramos un código de construcción que atiende los riesgos sísmicos. Otra vez en esto tenemos que ser bien prudentes. Si profesionales, ingenieros, han determinado que las escuelas son seguras, o sea, luego de evaluar los daños que sufrieron como resultado del terremoto y los temblores subsiguientes, pues los niños deben acudir a las clases, porque no podemos dejar a nuestros niños sin recibir su educación. Eso es totalmente inaceptable. Ahora, eso no quiere decir que no hagamos inspecciones en todas las escuelas de Puerto Rico y que los profesionales, los ingenieros, hagan recomendaciones de cómo corregir cualquier deficiencia que tengan. Y eso se debe hacer. Eso se debe hacer, pero no podemos clausurar ahora básicamente la mitad de las escuelas, por decir un número, en Puerto Rico, porque fueron construidas en X fecha. Eso sería totalmente irrazonable. O sea, los niños deben ir a las escuelas. Entonces, cuando haya duda en cuanto a la seguridad de una escuela, pues debemos tener escuelas temporeras, planteles temporeros, y hay maneras de hacer eso. Otra vez, los ingenieros pueden aportar en eso. Eso no se está haciendo en estos momentos. O sea, que dado el caso de que si ocurre un terremoto mayor, la escuela podría colapsar con niños adentro. Bueno, estamos entrando en el terreno de la especulación. Son los ingenieros los que pueden entrar en esa evaluación y son los que debemos utilizar, no 2 o 3 firmas. Aquí tiene que haber una convocatoria mayor. Yo tengo entendido, por ejemplo, que la Junta de Supervisión Fiscal puso a la disposición del gobierno $260 millones para atender esta emergencia. Ahí hay dinero de sobra para contratar a todas las firmas que sean necesarias de ingenieros para que hagan estas evaluaciones con la mayor celeridad posible. Pero reitero lo que dije anteriormente, si se evalúan las escuelas y están seguras, ¿okay? Porque los daños no afectaron su estructura, deben abrir y los niños deben ir a las escuelas y recibir su educación. O sea, siempre hay campo para mejorar. Siempre hay campo para mejorar nuestras estructuras, nuestras escuelas en Puerto Rico, pero el hecho de que eso sea así no quiere decir que entonces paraliza todo el sistema de educación pública en Puerto Rico. Imposible, eso no se puede hacer. Menciono una palabra clave, Junta de Control Fiscal, y me gustaría que habláramos sobre este ente y sobre el rol que usted tuvo en la Junta. Se han hecho señalamientos en su contra y me gustaría saber ¿cómo trabaja Pierluisi para limpiar esta imagen? Muy bien. Ajá. En el caso de usted que trabajó con la Junta y que se hacen señalamientos de que fue cabildero. O sea, sí, bueno, ¿no le afectaría en su carrera política? No, en lo más mínimo.
En realidad, yo fui asesor legal de la Junta. Esa es mi profesión, la de ser abogado. Fue uno de los clientes del bufete donde yo laboré por muchos años, o sea, por 2 años y medio antes de regresar al ruedo político y a la vida pública. Y es al revés. Yo no tengo que mejorar mi imagen en ese extremo, es al revés. Ese conocimiento que tengo yo de la ley promesa, ese conocimiento que tengo yo de la Junta, el respeto que me tienen los miembros de la Junta, es buenísimo para Puerto Rico. Si el pueblo me favorece como yo estoy pidiendo, al revés, me tornaría un gobernador mucho más efectivo bregando con esa Junta, porque esa Junta nos las impuso el Congreso y esa Junta está aquí hasta que se cumplan unos requisitos que los establece la ley promesa. ¿Y quién mejor que este servidor para hacerle los reclamos que sean necesarios a la Junta? Yo ya he identificado 4 áreas en las cuales yo entiendo que sí, que la Junta tiene que corregir su curso. ¿Cuáles son? Primero, me parece que hay que hacerle justicia salarial a todos los funcionarios públicos, a todos los empleados públicos, porque están mal pagos y tienen demasiado trabajo y así no va a funcionar bien el gobierno. Así vas a tener un gobierno inefectivo, que descansa demasiado en consultores para hacer el trabajo que servidores públicos pudieran hacer a un menor costo. Segunda área, municipios. No podemos hablar de servicios esenciales y promesa, la ley promesa exige que hayan los recursos necesarios para que el gobierno pueda dar sus servicios esenciales, sin hablar de los municipios. Luego de los terremotos, luego de María, ¿quiénes fueron los primeros que dieron cara y salieron ahí a atender las necesidades del pueblo? Los alcaldes, los municipios. O sea, que la Junta tiene que asegurarse que los municipios tienen sus finanzas en orden, no al revés, no quitarle. No son los mal llamados subsidios, no. Hay que estar seguro que los municipios están en condición. La Universidad de Puerto Rico es la tercera área. Ya ha recibido enormes hasta el día de hoy. Yo lo que digo es que paren los recortes, que le den respiro a la universidad para seguir mejorando su administración y seguir logrando ahorros, eficiencias, pero no pueden seguir en esa ruta porque la universidad es indispensable para el futuro de Puerto Rico. Y cuarta y última área es que ya hubo aquí una reforma del sistema de pensiones principal en Puerto Rico en el año 2013, en la administración de García Padilla. Se congelaron todas esas pensiones y se cambió radicalmente el sistema de pensión con unos ahorros enormes. No hay necesidad de seguir cortando pensiones. Aquí como que se olvidaron lo que se hizo ya. Y esos son mis 4 planteamientos principales hacia la Junta. Y en este momento y en el futuro, si surge la necesidad de hacer cualquier otro planteamiento, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo soy abogado de profesión, pero yo dejé el bufete donde yo laboraba el 31 de julio del 2019. Yo no tengo atadura alguna, ni con ese bufete, ni con los clientes de ese bufete. Yo estoy libre para hacer todos los señalamientos que yo tenga que hacer. Y de igual manera, con el favor del pueblo, cuando sea gobernador. ¿Qué garantía puede tener el pueblo de que muchas de esas decisiones que tomó la Junta no fueron recomendadas por usted? Es que mi rol es el rol de un asesor legal. Quien toma las decisiones es la Junta y lo hace a base de sus propios criterios. O sea, yo no respondo por la Junta, jamás he respondido por la Junta, excepto que era uno de sus asesores legales. O sea que en realidad eso no es ni relevante, o sea, porque la Junta es la que tiene que responder por sus propias decisiones, no este servidor. Bueno, podría ser relevante en el caso de que si se reducen las pensiones, estamos hablando de personas que llegarían aún más a la pobreza porque el dinero que tienen no les alcanza, ni otras decisiones que ya han tomado la Junta, que sí tienen un efecto en el pueblo. Lo que quise decir es que no es relevante que yo fui asesor legal de la Junta en ese sentido. O sea, que el rol de un asesor legal no es el rol del que decide, no es la entidad. Eso no me hace a mí ser o responder por esa entidad. Los miembros de la Junta tienen que responder por sus propias decisiones, no yo. Yo fui asesor legal. ¿Cómo trabajaría para eliminar a la Junta de Control Fiscal?
La Junta de Control Fiscal es una criatura del Congreso. Quien único la puede eliminar es el Congreso de los Estados Unidos. De igual manera, en la ley que la crea, se establece el mecanismo para que deje de existir. Y en Arroyo Habichuela tenemos que balancear el presupuesto de Puerto Rico por 4 años consecutivos, luego de pagar la deuda que tengamos que pagar y tener acceso nuevamente a los mercados, y la Junta se va. Tan sencillo como eso. Si hacemos las cosas como Dios manda, en 4 años esa Junta se tiene que ir. Pero si el gobernador que sea no hace lo que tiene que hacer, entonces esa Junta puede terminar quedándose aquí por más tiempo, que es lo que no queremos. Aparte de eso, en el Congreso, cuando se aprobó esa ley, se aprobó con 2/3 partes del voto del Congreso, una mayoría enorme. Y no fue porque les agradó aprobar promesa, a nadie le agradó. Es porque no nos olvidemos que aquí el gobierno se fue a quiebra y estábamos a punto de un impago enorme, y que iban a venir los acreedores y los buitres a cerrar el gobierno prácticamente, a congelar todas las cuentas, a embargar todas las cuentas del gobierno. Eso es lo que causó la creación, la aprobación de promesa. Y para el Congreso eso fue una pesadilla. O sea que el Congreso, yo estoy seguro que no quiere, la mayoría en el Congreso no quieren revivir todo ese debate en lo más mínimo. Aquí lo que tenemos que enfocarnos en lo que nosotros tenemos que hacer. En vez de estar enfocándonos tanto en lo que el Congreso pudiera hacer, que ya te estoy diciendo que la probabilidad es bien baja, por no decir inexistente, debemos enfocarnos en lo que nosotros tenemos que hacer para que esa Junta se vaya. Y yo sé qué es lo que hay que hacer para que esa Junta se vaya. ¿Qué hay que hacer? Balancear el presupuesto debidamente por 4 años consecutivos y poner la casa en orden desde el punto de vista, por ejemplo, de tener estados financieros auditados en un tiempo razonable para el gobierno de Puerto Rico, y ya está. Con que hagas eso, ya la Junta se tiene que ir. Por último, le pregunto sobre las candidaturas en el PPD. Los contrincantes, que finalmente tenemos a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, el alcalde de Isabela, Charlie Delgado Altieri, y el senador Eduardo Batia. ¿Cuál es su parecer? Eso lo tienen que decidir los populares. Ellos van a tener que decidir cuál es su candidato o candidata. Yo lo que veo ahí es una contienda en la que yo no le veo futuro a Puerto Rico en manos de cualquiera de esos 3 candidatos por diferentes razones. Ese es un partido que ya no cree en la unión permanente con Estados Unidos. Ese es un partido que lo que está buscando es, si acaso, separarnos de Estados Unidos, cuando mira ahora qué es lo que estamos haciendo, reclamando más ayuda de Estados Unidos, no menos ayuda. Ese es un partido que no le da confianza al pueblo de Puerto Rico. Y pues, veremos cuál de los 3 prevalece. Pero esa no es opción. Ese discurso, ese doble discurso que llevan los líderes del Partido Popular es peligrosísimo para Puerto Rico. Lo que causaría es que no nos traten justamente en Washington, peor que ahora. Lo que causaría es que, si acaso, nos separen de Estados Unidos, con todas las consecuencias que eso conlleva. Así que esa no es una opción. Gracias. Muy bien.